proyecto de corte de potencia. Eh, Inicialmente nos presentamos, el grupo de trabajo está conformado por el compañero Brian Junca y Kevin Ortega, quien les habla, y a continuación les presentaré la etapa de diseño del primer convertidor desde que implementamos, que para este punto fue el tipo BOST, el cual el objetivo de este laboratorio es diseñar una fuente conversora de CS de tipo BOST que realice una conversión de 13 voltios a 47 voltios para una carga de 10 ohmios, la cual debe funcionar a una frecuencia de 25 kHz y además ofrecer un rizado posterior al filtro de máximo el 0,5% del voltaje. A partir del voltaje que se pide inicialmente, a partir de lo anterior se determinan los parámetros de dicho circuito de la siguiente manera. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es el cálculo del duty cycle, el cual consta de la ecuación que vemos posteriormente a su título, y este nos da un duty cycle para el periodo, un duty cycle del 72.32%. Teniendo en cuenta que estamos trabajando a una frecuencia de 25 kHz, el periodo de trabajo de este conversor se da de 40 microsegundos. Y para poder alternar, o sea, realizar de manera correcta el conversor, tenemos que, y cumplir con los parámetros especificados, tenemos que trabajar con un 72.3% de duty cycle, que corresponde al 28,93 microsegundos, que van a ser los intervalos de trabajo que va a poseer nuestro conversor TCS. Posteriormente, hacemos el cálculo de la capacitancia, el cual consta de una ecuación muy sencilla, que es que la capacitancia para un conversor de tipo 2 es el duty cycle dividido en la resistencia de carga por el porcentaje de rizado que queremos posteriormente al filtro por la frecuencia de trabajo, que para este caso, como vemos a la mano superior derecha, nos da un capacitor, una magnitud de capacitancia en el filtro de 578,72 microfaradios, lo cual está pues en el orden de lo que se ha trabajado, por lo tal podemos decir que es un buen resultado. Posteriormente, hacemos el cálculo en la inductancia, el cual para este tipo de conversor nos dice que tiene que ser una inductancia mayor para que este funcione de forma continua, dada la siguiente ecuación. Entonces, el duty cycle por 1 menos la magnitud del duty cycle al cuadrado por la resistencia de carga sobre 2 por la frecuencia, y eso nos evidencia una inductancia mayor a 11,06 microhenrios para que podamos trabajar el conversor de manera continua. No obstante, el autor de los videos nos decía que por, para efectos de mejor calidad siempre es mejor trabajar con el 25% más de lo que se calcula como mínimo para trabajo de forma continua. Entonces, para este caso sería una inductancia de 13,83 microhenrios. Para este punto, posteriormente evidenciamos nuestra etapa de diseño para el conversor de tipo AUX, el cual también va a poseer parámetros similares al anterior. No obstante, pues hicimos unos cambios para términos de la teoría. Entonces, el objetivo de esa parte de diseño es diseñar un conversor de CS de tipo BUC que realice una conversión de 47 a 13 voltios para una carga de 10 ohmios como la anterior, la cual debe funcionar a una frecuencia de 25 kHz como la anterior. No obstante, en este punto quisimos cambiar el tipo de rizado después del filtro, no esta vez de 0,5%, sino de 1,5%, que a partir de lo anterior, de los anteriores parámetros se calcularían de la siguiente manera. Evidenciamos que la fórmula del duty cycle para este punto no es la misma, dado que las características varían. Entonces sabemos que el duty cycle para ese tipo de conversor lo vamos a calcular el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida, el cual nos evidencia un duty cycle del 27,65%. Posteriormente hacemos el cálculo del 27% del periodo que tenemos que presentar para
que nuestro conversor funcione de manera correcta, que será el 40 microsegundos como valor inicial de periodo de funcionamiento y 11,06 microsegundos como 27,65% del duty cycle. Posteriormente hacemos nuevamente la terminación de la capacitancia, la cual evidenciamos que nuevamente cambia en términos de sus cálculos y evidenciamos que la capacitancia será igual a 53,33 microfarads. Posteriormente, también evidenciamos cambios en la ecuación de cálculos para la inductancia, pues como previamente habíamos comentado, la capacitancia que estamos calculando en este punto es la mínima para que funcione de manera continua, que para este punto son 144,7 microhenries. Ya pues calculamos el 25% de dicha capacitancia y asegurándonos de que este vaya a funcionar de manera continua constantemente, y esto nos arroja un valor de 180,87 microhenrios, que sería el valor que vamos a emplear en las simulaciones que vamos a presentar a continuación. Bueno, acá en las simulaciones, primero vamos a ver el tipo voz sin control, el convertidor voz. Bueno, pues aquí se puede evidenciar que una fuente de 13 voltios, como de 13 voltios para transformar a 47 voltios, con los valores especificados en la etapa de diseño del inductor, capacitor y la resistencia de carga. Entonces podemos ver que al simular nos da, podemos ver, acá se puede ver la curva que indica el valor amarillo, que es la entrada, el BIN, es el voltaje de la fuente. Acá ya es el voltaje de salida, donde se ve que se vuelve constante en muy poco tiempo. Y esta es la corriente, que está prevista como se veía en la etapa de diseño. En esta simulación también podemos evidenciar que, a diferencia de la etapa de control presentada anteriormente, en laboratorios anteriores, siempre evidenciamos que las partes cuando no tienen control tienen una etapa amplia de estabilización como la presentamos en este punto. Ok, acá en el convertidor boost se puede evidenciar como lo habíamos hecho anteriormente. Al cambiar el valor de la resistencia va a variar, como no tiene control, va a variar el voltaje de salida. Pues como no se, como pues si se dan cuenta ya se eleva y no se vuelve constante, se sigue elevando hasta un valor de 91, en un claro ejemplo de 50. Más evidenciamos que al momento de aumentar la carga, el fenómeno es inversamente proporcional en temas de voltajes y corrientes. Al aumentar la carga, aumentamos la cantidad de voltaje representado en la misma, pero no obstante el valor de la corriente se disminuye notablemente. Ya pasando acá al convertidor tipo VOC, se puede evidenciar que es un voltaje de entrada de 47 voltios para un voltaje de salida de 13 voltios. Acá se puede evidenciar los valores de la inductancia y la capacitancia que se hicieron en la etapa de diseño. Ya acá al correr la simulación se puede evidenciar que con una carga de 10 transforma los 47 voltios a los 47 voltios a 13 voltios. Se puede evidenciar que se encuentra un pico en un tiempo muy pequeño, pero ya después se vuelve constante el voltaje de salida. Pico, dado la teoría, tiene el nombre del overshoot. Es un momento en donde el conversor está tratando de estabilizar su señal y por lo tanto representa picos en momentos iniciales. No obstante, el objetivo del control, pues previo a la demostración, es eliminar este tipo de picos y que los conversores funcionen de una manera más estable desde el tiempo, desde un momento inicial.
Aquí en este se puede evidenciar que al cambiar la carga, por ejemplo de 50 ohmios, el comportamiento del voltaje de salida sería diferente. Aquí se puede evidenciar que no llega al voltaje deseado, sino que se mantiene pues, en otro voltaje. Evidencia el control para el convertidor BOST, en donde pues se pueden dar cuenta, aquí ya no estaría el pulsador para la alimentación del MOSFET, sino que ya pues por medio del control. Bueno, este control, ¿cómo funciona? Pues acá se tiene un voltaje de referencia de 47, es la salida que se prevé de 47 voltios. Entonces, el voltaje que hay en la resistencia de carga se compara con esta referencia. Este error o esta diferencia se multiplica por 27. Esta es la ganancia. Ya aquí pasa por este controlador y ya después aquí este comparador compara nuevamente la, el voltaje de referencia con la nueva señal de picos de sierra que sale del convertidor, y esta diferencia es lo que hace el pulsador que alimenta acá, y así se regula para que nunca cambie el valor de voltaje, independientemente de si se cambia el valor de la fuente o de la resistencia. Después de haber explicado el funcionamiento del control, se puede evidenciar aquí al hacer la simulación, se puede evidenciar el comportamiento del voltaje de salida. El amarillo es el voltaje de entrada y el azul es el voltaje de salida. Se puede evidenciar que se va subiendo, va subiendo y llega a un punto en el que se estabiliza en 47 voltios, como es lo esperado. Y acá ya a medida del tiempo ya se mantiene la señal estable. Esto mismo pasaría si se cambia el valor de la resistencia, ya que pues ese es el fin de este control, que no importe ni el valor de la resistencia ni el valor de la fuente. Acá se nota que el voltaje sigue siendo 47 y se mantiene estable. Si cambiamos el valor si cambiamos el valor de la fuente, tampoco afectaría. Le podemos poner un ejemplo de 20, de 20 voltios a la entrada. Se puede evidenciar que también sigue el mismo voltaje de 47 voltios, que es el ideal. Entonces acá se puede comprobar que independientemente de que si se cambia el voltaje o la resistencia, siempre va a dar el mismo voltaje de salida. Eso quiere decir que el control está en su correcto funcionamiento. Del book, del convertidor book, se puede evidenciar que, como anteriormente expliqué, es el mismo control. Como tal, la teoría es desde el mismo control, solamente pues obviamente va a cambiar el voltaje de referencia, que ya esta vez ya sería 13 voltios, que es el voltaje de salida que se espera. Y pues es el mismo funcionamiento. Acá se puede evidenciar que independientemente también, si se cambia la resistencia, acá en este momento está con un voltaje de 47 y con una resistencia de 10 ohmios, y da un voltaje de salida de 13.61. Independientemente si se cambia la resistencia a un ejemplo de 50 ohmios, el, el voltaje, el voltaje sería aproximadamente igual, que sería de trece voltios. Varía tan solo unos milivoltios. También se puede evidenciar que no pasa nada si cambiamos la fuente de entrada. Digamos, podríamos poner de 60.
Acá se puede evidenciar que serían los mismos 13 voltios, como también gráficamente se muestra que la señal se mantiene estable en los 13 voltios. Mira, se evidencia que el control está en su correcto funcionamiento, e independientemente si se cambia la resistencia o el voltaje de entrada, siempre va a dar el mismo voltaje de salida. ¿Listo las conclusiones? ¿Sí? ¿Lo pongo acá? O espere, espere. Listo, finalmente evidenciaremos las conclusiones para este proyecto final de corte en donde evidenciamos inicialmente que pues el aspecto más importante a resaltar es el tema del control, ya que aquellos convertidores DC que no implementan control varían sus respuestas en cuanto a voltaje y corriente dependiendo directamente de la carga. Entonces es un factor bastante importante al tener en cuenta en diseño, ya que pues debemos tener en cuenta pues siempre el valor de la carga con la que vamos a trabajar. De lo contrario, no obtendremos muy buenos resultados. Posteriormente analizamos que las respuestas también de estabilización de los convertidores implementados con control son mucho menos abruptas y se dan de una manera mucho más rápida a diferencia de los conversores, de alguna manera decirlos así, análogos sin control. Por otro lado, pues también comentar que pues en los conversores de tipo análogo sin control, no evidenciamos una constante de voltaje y corriente, sino que al variar la carga, evidentemente el voltaje se sube notablemente y la corriente se disminuye también de la misma manera. Entonces se puede decir que son inversamente proporcionales al aumento de la carga, por lo tanto, como comentábamos anteriormente, este factor es bastante importante en el momento del diseño. Es algo que mejoramos con el tema del control, ya que no tenemos que estar dependiendo directamente de una carga fija, sino que para implementar cargas variables no tendríamos ningún problema. Sería como la gran conclusión del proyecto y pues muchas gracias por haber visto nuestro video, que tengan una excelente tarde. El equipo de trabajo fue conformado por Brian Junca y Kevin Ortega, como se mencionó anteriormente.